Un cordial saludo, queridos hermanos. Nuevamente es un placer para nosotros poder compartir con ustedes el estudio de una lección. Dios nos ha regalado la vida y la oportunidad, también el tiempo para poder dedicarlo al estudio de esta lección. Sean bienvenidos a este estudio y estará con ustedes vuestro servidor Luis Argueta y tenemos como invitado nuevamente al pastor Enrique Ramos. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano Luis. Gracias también por la invitación, ¿verdad? Es un privilegio poder colaborar con este programa de Escuela Sabática. Son estudios muy importantes, ¿verdad? Que nos enseñan señales que también tienen un alcance también para nuestro tiempo. Así es. Haremos una oración para poder pedir la dirección a nuestro Dios. Padre de amor, bondad y misericordia, gracias por la vida, gracias por tus cuidados, gracias por tu inmenso amor y también porque nos das la oportunidad de tener el espacio para estudiar esta lección. Oramos para que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a comprender cada pregunta, a comprender cada párrafo, cada versículo y que nuestra vida pueda ser aplicable. Oramos para que de manera muy especial tú puedas guiar nuestras vidas y ayudarnos a hacer siempre lo correcto. Bendícenos, perdona nuestros pecados y acompáñanos en este momento que vamos a estudiar tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos, queridos hermanos, una lección bastante bonita, significativa también, con bastante simbolismo, pero que es de gran importancia para nuestra vida. El título de esta lección es Señales con gran significado. Y quiero leer la introducción que está basada, la primera parte, de acuerdo al libro de Isaías, capítulo 38, versículo número 7, y la segunda parte de la introducción está basada en el libro Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la página número 59. Dicen de la siguiente manera: Esta será para ti la señal del Señor, que el Señor hará lo que ha dicho. Oh, cuán pocos conocen el tiempo de su visitación. Cuán pocos aún entre los que aseveran creer la verdad presente comprenden las señales de los tiempos o lo que hemos de experimentar antes del fin. Somos hoy objeto de la tolerancia de Dios, pero ¿cuánto tiempo continuarán los ángeles de Dios reteniendo los vientos para que no soplen? Bueno, vamos a pasar a las preguntas para poder entender tanto el título como también la introducción que ahora hemos leído en relación a la voluntad de Dios. Dice la pregunta número 1. ¿Cómo describió el profeta el inminente tercer asedio y la caída de Jerusalén que tuvieron lugar en el año 586 a.C.? Y la subpregunta, ¿en qué medida esa advertencia es aplicable al mundo actual? Pastor Enrique. Muy bien, hermano Luis, ¿verdad? Habían advertencias que también mencionaba Jeremías, ¿verdad? Bueno, también Isaías, Jeremías y ahora Ezequiel se le presenta, ¿verdad? Ese inminente tercer asedio, o sea, quiere decir que ya estaba cerca, ¿verdad? Ezequiel fue llamado como profeta cuando hacían falta unos 5 años. Ahora él ya estaba como profeta y se acercaba cada vez más el tercer asedio, ¿verdad? Según la pregunta dice que fue en el año 586 antes de Cristo. Pero ¿qué le dice la palabra de Dios? Vamos a leer Ezequiel 3 del versículo 25 hasta el 27. Dice la palabra de Dios: pero y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo hubiere, dice, hablado, abriré tu boca y le dirás, así dicho Jehová el Señor: el que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque son casa rebelde, ¿verdad? O casa rebelde son. Es interesante tomar en cuenta la declaración que hace, ¿verdad?, el profeta Ezequiel. Él presenta aquí como unas cuerdas, ¿verdad? Naturalmente unas cuerdas pudieran servir para atarlo, porque en este caso, ¿verdad?, acercándose al asedio, dice que él estaba ya como mudo. ¿Por qué? Porque Dios ya no le había dado una advertencia que declarara al pueblo. Pudiera ser como una cárcel también, ¿verdad?, por las reprensiones que daba, o también en forma figurada, ¿verdad?, que él se iba a quedar ya sin reprender más, a pesar de que tanta advertencia Dios les había mandado y el pueblo, ¿verdad?, no prestaba atención a cada una de las advertencias. Pero algo importante también es, porque dice, cuando yo te hubiera hablado, abrirás tu boca y dirás,
así ha dicho Jehová el Señor, ¿verdad? Y él da también, ¿verdad?, la advertencia para aquel que en verdad le pudiera interesar, porque dice, ¿verdad?, el que oye, ¿verdad?, oiga, y el que no quiere oír, pues no oiga. Así Dios tampoco obliga a nadie, ¿verdad? Eso nos enseña que también tenemos un libre albedrío, ¿verdad?, para elegir si queremos, ¿verdad?, servir a Dios y prepararnos, o no queremos, como en aquella ocasión pasaba con el pueblo de Israel, que sigue mencionándose como casa rebelde. Y en Isaías también, hermano Luis, habla también de lo que mencionaba el profeta. Dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Jerusalén, suelta, dice, las ataduras de tu cuello. Cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Así que el pueblo también ya estaba advertido, ¿verdad?, que iba a ser completamente destruido. Bueno, ya habían pasado 2 deportaciones, ¿verdad?, hacia Babilonia, y se acercaba la tercera, pero la tercera iba a ser más devastadora, porque iban a ser destruidos, decía en una de las lecciones anteriores con el profeta Jeremías, los edificios, dice, iban a ser quemados, las casas, el templo, las murallas destruidas. Este tercer asedio iba a ser más terrible. Y de eso está hablando, ¿verdad? ¿Cómo lo describe? Como un momento angustioso, ¿verdad?, terrible, que iba a pasar, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Ahora, ¿en qué medida esa advertencia es aplicable, ¿verdad?, al mundo actual? Bueno, también podemos pensar cuando el profeta Isaías dice que de balde fuiste vendido y por tanto sin dinero y serás rescatado. ¿Cuándo? Cuando Ciro, ¿verdad?, conquistó Babilonia, él dio libertad al pueblo de Israel para que regresaran, ¿verdad?, a su tierra, sí, cumpliéndose así lo que decía el pueblo, el profeta, ¿verdad?, Isaías. Así que el profeta describe, ¿verdad?, ese asedio en la lección, ¿verdad? Aquí no lo aclara mucho, pero en el desarrollo de la lección sí se le dan detalles más cómo va a ser ese asedio, el sufrimiento que iba a tener el pueblo a causa del asedio, ¿verdad?, de Babilonia sobre Jerusalén. Ahora, ¿en qué medida esta advertencia también es aplicable al mundo actual? Bueno, en la nota nos dice, ¿verdad?, de que no hay un límite más allá del cual los juicios de Jehová, dice, no pueden ya demorarse. El asolamiento de Jerusalén es una solemne advertencia, dice, para el Israel moderno. ¿En qué sentido? En los consejos y las amonestaciones dadas por los instrumentos escogidos no pueden despreciarse con impunidad. Hermanos, cuánta advertencia Dios también nos da, cuántas lecciones, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Romanos 15:4, todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. ¿Por qué están registradas estas historias de la destrucción del pueblo de Israel? Es para que nosotros, como un Israel moderno, no cometamos los mismos errores. Dios, ¿verdad?, con su gracia, se extiende la gracia, pero llega el momento en que llega, ¿verdad?, a su límite, y Dios se aparta su protección de sus hijos y viene la destrucción. Así que está bien aplicable en gran medida, ¿verdad?, en nuestro tiempo, porque esas advertencias también que se dieron en aquella época se nos siguen dando ahora. Devolvernos completamente al Señor para poder ser librados de la destrucción que viene a este mundo. Muy bien, concluimos con la respuesta de esta pregunta. ¿Cómo describió el profeta el inminente tercer asedio y la caída de Jerusalén que tuvieron lugar en el año 586 a.C.? Lo describe como un momento terrible, describe también que el pueblo fue rebelde y que la destrucción era lo que le esperaba. ¿Y en qué medida esa advertencia es aplicable al mundo actual? Es completamente aplicable, ya que se darán los mismos resultados si el pueblo que recibe el mensaje no se arrepiente. Pregunta número 2. ¿Qué se le ordenó a Ezequiel que hiciera y por qué? Bueno, aquí viene una orden para el profeta. La lección, Pastor Enrique, se llama Señales con gran significado. Aquí comenzamos a ver una serie de señales que se dieron o que tuvo que hacer el profeta para que el pueblo entendiera. Si bien es cierto, él se había quedado un momento sin mensaje, aparentemente, pero ahora venían mensajes a través de símbolos, a través de ilustraciones que Dios mismo le indicó hacer al profeta. Ajá. Ezequiel capítulo 4, versículo 1 al 3 nos narra la orden de Dios, lo que él debía hacer. Voy a leerla textualmente para tomar todos los detalles. Dice el verso: Tu hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza.
Y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arrietes alrededor. Versículo 3. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es la señal a la casa de Israel. Qué interesante, hermanos, es cómo se le dan estas representaciones a Ezequiel y ahora él tiene que hacerlas. Esto no era solo una conmemoración para él. Esto, hermano Enrique, lo iba a ver también el pueblo. El pueblo debía verlo como una señal inminente de lo que iba a pasar. Cuando a él se le pide que haga la ciudad en ese adobe, que la diseñe, la iba a diseñar de una manera quizás diferente a la que era en general. Habían cosas que iban a variar. Por ejemplo, las cosas que iban a destacar era que en lugar de la muralla iba a poner, ahí menciona, una plancha de hierro. Curiosamente, la ciudad estaba amurallada, pero no con hierro. O sea, era algo que variaba o que era diferente. También menciona en la parte del versículo que iba a hacer cosas. Cuando hiciera ese diseño en el adobe, él iba a poner sitio, edificar contra ella fortaleza. O sea, iba a poner lo que le iba a acontecer a la ciudad. Ahora, viene algo interesante. ¿Por qué? ¿Por qué ese diseño? ¿Por qué en el adobe iba a diseñar la ciudad, iba a sitio, arrietes, todo eso? ¿Por qué la plancha iba a ser en lugar de muralla? Jeremías ya lo había profetizado. Jeremías había hablado de lo que iba a pasar en la ciudad, de lo que iba a acontecer. Jeremías 52, 4 y 5. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén. Y es curioso porque la Biblia no nos dice que la destruyeron en el momento, sino dice, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. O sea, el diseño que se le había dado a Ezequiel era justamente lo que había vivido el pueblo, lo que había pasado. Recordemos, hermano Enrique, que estos sitios ya habían acontecido, algunos de ellos ya habían pasado y era lo que había vivido la ciudad. O sea, era una representación clara de lo que estaban viviendo y para el pueblo no iba a haber una confusión de decir ¿y qué significa eso? Porque era justamente lo que habían pasado, lo que ellos habían presenciado antes de ser deportados, antes de ser llevados cautivos, mejor dicho, a Babilonia. Ellos habían presenciado cómo Babilonia había sitiado el cumplimiento de esto. Por eso termina diciendo Ezequiel, esa señal o es señal a la casa de Israel. Entonces, por eso Dios pidió que se hiciera eso como una señal de lo que ya estaban pasando, pero también de lo que iba a pasar, de cómo Nabucodonosor iba a ser utilizado por Dios para dar la retribución de lo que el mismo pueblo había hecho. Un comentario más, Pastor Enrique. Sí, hermano Luis, es importante también analizar la conducta del pueblo. Se creía, ¿verdad?, en ese momento que también se levantaban falsos profetas. Anunciando de que se terminaba la deportación, ¿verdad?, a Babilonia, y que era el momento de regresar. Eso se levantaban en esa época, falsos profetas anunciando que se terminaba el castigo. Pero Dios le estaba aclarando a Ezequiel que aún faltaba un tercero. Ya habían pasado 2, la primera en el 606, ¿verdad? Y la segunda deportación en el año 597. Ahora se acercaba el tercero y hoy iba a ser más terrible, porque Dios le dice a Ezequiel que tome un adobe y que haga la ciudad, que dibujara la ciudad en ese adobe. Y según los arqueólogos, pues han encontrado, ¿verdad?, ladrillos con diferentes... Con diseños. Con signos, con dibujos, con letras, ¿verdad?, con mensajes. Era algo común, pero la representación que se le dio, ¿verdad?, que está rodeada, y aún contra ella había una plancha de hierro, ¿verdad?, que representaba pues la defensa, ¿verdad?, de Babilonia, que no iban a poder. ¿Qué podría hacer el adobe contra una plancha, ¿verdad?, de hierro? Era algo claro de que también se acercaba una tercera, ¿verdad?, destrucción. Así que ese era un mensaje. Dios le había dicho que hiciera ese adobe. ¿Por qué? Porque se acercaba, ¿verdad?, el tercer asedio y la destrucción completa. Como dice la nota, que Jerusalén quedó reducida a ruinas y chamuscada por el fuego.
Así que una destrucción todavía más terrible de las primeras dos que había sufrido. Muy bien. Concluimos entonces con la respuesta de la pregunta 2. ¿Qué se le ordenó a Ezequiel que hiciera? Se le ordenó que tomara un adobe y diseñara la ciudad, pero rodeada. Y además que tomara una plancha y la pusiera entre él y la muralla. Mencionaba la parte del versículo. ¿Y por qué? Porque era una señal del sitio que iba a sufrir la ciudad. Pregunta número 3. Pastor Enrique, ¿qué receta le fue dada al profeta y qué se le ordenó hacer? Muy bien, es importante analizar la receta, hermano Luis, ¿verdad? Porque hay diferentes semillas aquí. Dice Ezequiel 4, el versículo 9 al 11, dice, y tú toma, dice, para ti trigo. Aparte del trigo iba a tomar cebada, dice, habas, lentejas, millo y avena. Y dice, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. El número, ¿verdad?, de los días que te acuestes sobre tu lado, dice, 390 días comerás de él. La comida que comerás será, dice, de peso de 20 ciclos. Al día, de tiempo en tiempo, lo comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo lo beberás. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerás el pan por peso, y con angustia beberás el agua por medida y con espanto. Pues aquí es una receta, sí es una receta, ¿verdad? Como dice la pregunta, pero esto nos da a entender de que iba a haber una gran hambruna, porque naturalmente el pan era hecho solo de trigo, posiblemente más para la clase media, ¿verdad? Y la clase alta, sí, que tenían los medios para comprar trigo y hacer pan de trigo, porque era lo más común. Ahora, las personas más pobres, pues hacían pan de cebada. No era tan sabroso como el de trigo, pero eso les tocaba comer por su condición económica, ¿verdad? Pero en este caso, cuando Dios le dice a Ezequiel, toma para ti, dice, no solo trigo. ¿Por qué? Porque eso representaba que iba a llegar el momento en el asedio, que duró casi, bueno, como año y medio, ¿verdad? Cerca de 2 años, el asedio de Nabucodonosor, ¿verdad? A Jerusalén. En ese tiempo iba a llegar el momento en que no iba a haber suficiente trigo. Por eso le dice el Señor a Ezequiel que tome trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. Y cuando investigamos esta receta, dice, ¿verdad?, que la mezcla de toda esta semilla primero representa la escasez de granos, y lo otro representa de que ya no iba a ser tan agradable, ¿verdad?, al paladar, el sabor de esta mezcla, ¿verdad?, de toda esta semilla, pero era lo único que iban a tener. Iba a llegar el momento en que iban a tener solamente una pequeña cantidad de comida, porque le dice Dios al profeta, porque ¿qué le ordenó hacer con esa receta que le dio? Le dijo que hiciera pan y que comiera solamente, le dijo, 20 ciclos. Y empecé a investigar qué significa 20 ciclos. Y dice que eso era una medida de aproximadamente 20 gramos. ¿Y cuánto tiene una libra en gramos, hermano Luis? Tiene como 452 o 460 gramos la libra. Quiere decir, ¿cuánto era 200 gramos? Media libra aproximadamente. Un poquito menos todavía. Sí. Un poco menos de media libra era la cantidad de 20 ciclos. Así que Dios le dijo a Ezequiel, y come, le dice, para representar el asedio, ¿verdad? Come 20 ciclos al día. No era en cada tiempo. Sino al día. Al día iba a comer una porción menos todavía de media libra. Un poquito menos todavía. Y también con la bebida le dice que iba a beber la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo lo beberás. Que eso significa, según la traducción de la medida que se usaba en aquella época, representa el 0.60 litros. Y yo siempre he pensado, no sé si me equivoco, hermano Luis, que 1 litro equivale aproximadamente como a 3 vasos grandecitos, ¿verdad? Sí. 3 vasos, sí, tamaño grandecito, son 1 litro de agua. Y ellos iban a beber 0.60 litros al día. Aproximadamente 1,5 vasos, o quizás un poquitito más. Menos. O un poquitito más de 1,5 vasos, porque el 0.50 sería 1,5 vasos. 1,5 vasos. Un poquitito más de 1,5 vasos al día, no en cada momento que tenga sed. Y eso da a entender la hambruna, ¿verdad?, que iba a sufrir en el asedio la ciudad de Jerusalén.
estaban acostumbrados quizás a la abundancia, pero hoy con el asedio, Dios le estaba dando a entender, ¿verdad?, a Ezequiel, a través de esta visión y de esta orden que le da, que el pueblo iba a sufrir, ¿verdad? Iba a sufrir por el sustento, porque dice, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia beberán el agua por medida y con espanto, porque eran momentos de calamidad, de angustia, de necesidad. Y ya en lecciones anteriores hemos visto de que muchos morían por hambre, ¿verdad?, en ese asedio. Así es, y es que aquí es algo bien interesante, porque ellos sí estaban acostumbrados a la abundancia en ese momento. Fue una calamidad. Es muy diferente, hermano Enrique, cuando uno pasa escasez, pero la ha venido pasando por un largo periodo de tiempo, a cuando llega de golpe. Si recuerda la historia, Segunda de Reyes 20:20 dice que el rey Ezequías había hecho un proyecto bien grandioso en la ciudad. Había hecho un estanque y había hecho una canaleta que llevaba el agua a toda la ciudad. O sea que ellos tenían abundancia. Y de pasar a una abundancia así, a pasar a una escasez, Babilonia quitó todos la parte con la que ellos podían satisfacerse. Les quitó la entrada de comida, del agua misma, ese estanque, y el pueblo comenzó a verse en calamidad. Por eso esta nota se ha repetido en algunas lecciones, donde dice que muchos otros millares estaban muriendo de hambre y de enfermedad. O sea, la calamidad sí fue grande. Ellos les tocó sobrevivir en condiciones bien precarias y eran consecuencias de su mismo mal proceder. ¿Qué receta le fue dada al profeta y qué se le ordenó hacer? Bueno, la receta fue trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. Eso era para preparar un pan. Y también en la receta iba agua. ¿Y qué se le ordenó hacer? Se le ordenó comer ese pan y beber esa agua, pero con medida. No era lo que él quisiera en el momento, sino con medidas. Pregunta 4. ¿Qué más se le dijo al profeta que hiciera y qué significado tenía? Vamos ahora con otro simbolismo. Hemos tenido el simbolismo del adobe, de la plancha, hemos tenido el simbolismo del pan y las aguas, la mezcla de esos granos, y ahora tenemos otro simbolismo que es también bastante significativo para lo que el pueblo estaba atravesando en ese momento y que iba a atravesar. De acuerdo al versículo, dice que Ezequiel 5:1, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Vamos a hacer una pausa ahí. Lo que se le pidió que hiciera fue eso: tomar un cuchillo o una navaja de barbero y que él la pasara sobre su cabello y también sobre su barba. Y aquí, hermano Enrique, es bastante llamativa la parte en la que Dios le pide a Ezequiel que haga algo que ellos tenían prohibido hacer, porque los sacerdotes tenían prohibido raparse, que pasaran a veces navaja de esa forma sobre su cabeza y sobre su barba. Era algo que, de acuerdo a la ley, estaba en contra. Dios en la vida de Ezequiel hizo varias cosas que iban a representar el simbolismo de lo que estaban pasando, de lo que iban a pasar y también del por qué estaban pasando esas cosas. Aunque aparentemente eran cosas que iban en contra de la misma ley, en contra de los estatutos que se respetaban en ese momento, pero era con el sentido de dar una representación a lo que el mismo pueblo había acarreado por su desobediencia y a cómo Dios también quería que ellos entendieran el error en el que estaban. Por eso se le pide a Ezequiel que haga algo que no estaba permitido de acuerdo a la ley. Pero luego de eso se le pidió algo más. Versículo 12. Luego que se le pide que divida los cabellos, se le da qué iba a representar eso. Por eso dice la pregunta, ¿qué significado tenía? Versículo número 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Entonces, ¿qué representaba esto? En pocas palabras, ¿qué significado tenía? Así como a Ezequiel se le dijo que cortara su cabello y su barba y que luego la dividiera
En la balanza, asimismo, el pueblo iba a ser dividido en cuanto a resultados, Pastor Enrique. No todos iban a tener la misma suerte. En la lección que terminamos anteriormente, cuando hablábamos sobre el profeta Jeremías, ahí daba a conocer la suerte de los pobres, la suerte de los capitanes, de los sacerdotes, y los separaban. No a todos les iba a tocar de la misma manera. Aquí el simbolismo se divide ya en la parte del tercer asedio, específicamente en esa etapa, se divide en tres partes, lo que el pueblo iba a pasar. Una parte del pueblo iba a morir de pestilencia y de hambre por la calamidad que ya hablamos anteriormente que estaban pasando. La otra parte caería a espada. Todavía había personas, hermano Enrique, de acuerdo a la historia, a las notas que hemos leído también, que todavía tenía la esperanza de vencer a Babilonia. Se habían armado, menciona que había todavía una pequeña parte que formaban un ejército y ellos murieron a espada. Y la otra parte serían esparcidos a todos los vientos, menciona. Ellos serían regados, a muchos se les dio esa oportunidad también. Al mismo Jeremías se le dijo, no sé si recuerda, hermano Enrique, en la lección de él, si quieres venir conmigo a Babilonia, vamos. Si no, elige dónde tú quieres ir. A otros personajes, Ebed-Melech, a Baruch, se les dio también la oportunidad de que ellos eligieran dónde podrían estar, pero aunque no murieron, ellos fueron esparcidos, la mayoría. Entonces era la suerte de estas personas, y es curioso porque en este momento ya en la ciudad iba a quedar hasta sin pobres. Por eso cuando lo que ya mencionamos, que se da la orden que regresen, ya no en el tiempo de Babilonia, sino en el tiempo de los medos y los persas, la ciudad estaba desierta. Ya la ciudad no tenía moradores porque se había cumplido lo que esta profecía decía. Ya en esa ciudad no quedaría nadie, sino que la suerte sería dividida en 3 etapas. Pastor Enrique. Y también, hermano Luis, ¿verdad? Menciona que a pesar de los que iban a ser esparcidos por todos los vientos, dice, y tras ellos desenvainaré espada. O sea que a donde llegaran, iban a sufrir. Porque en la época de Jeremías, ¿verdad? Los que quedaron ahí en Jerusalén eran una parte, ¿verdad? Que quedaron ahí de los pobres, pero huyeron, ¿verdad? A Egipto, pensando tener un refugio. Pero Jeremías les dijo, ¿verdad? Que allá donde querían ir también iba a llegar la espada, porque Nabucodonosor no se quedaba hasta ahí. Nabucodonosor seguía conquistando, ¿verdad?, los diferentes naciones y ciudades que estaban alrededor de Jerusalén. Así que hasta ahí también, hasta donde ellos llegaban, iba a llegar la espada. Pero a pesar de todo ello, habían algunos que eran fieles. Y dice la nota, ¿verdad?, que Dios nunca los abandonó. Así es. A pesar de que estaban lejos de su tierra, Dios siempre estuvo con ellos y les mandó profeta tras profeta, dice, hasta que llegó un momento que comprendieron, ¿verdad?, y llegaron a un verdadero arrepentimiento. Muy bien. Concluimos. La pregunta 4, ¿qué más se le dijo al profeta que hiciera? Se le dijo que tomara un cuchillo, una navaja de barbero y que cortara su cabello y su barba, luego que tomara una balanza y que dividiera sus cabellos. Eso se le dijo que hiciera. ¿Y qué significado tenía? Representaba o significaba el futuro del pueblo, lo que le esperaba al pueblo. Pregunta número 5, Pastor Enrique, ¿qué evidencia de idolatría había entre el pueblo de Dios? ¿Y cómo dijo el Señor que terminarían las vidas de quienes practicaban la idolatría? Muy bien, hay evidencia de idolatría por lo que está escrito, ¿verdad? Por lo que está escrito en el profeta Ezequiel. Dice en el capítulo 6, el versículo 13, ¿verdad? Y sabrán que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Así que esta era otra de las causas, ¿verdad?, porque fueron destruidos. Porque el pueblo había abandonado, ¿verdad?, el verdadero Dios y habían adoptado costumbres de las naciones vecinas. Habían adoptado, ¿verdad?, nuevos dioses falsos. Y aquí donde a entender que la evidencia está en que habían altares, habían ídolos en los lugares altos, en las encinas espesas, en lugares especiales que el pueblo elegía para hacer sus altares. Esa es una evidencia de que sí existía la idolatría, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo dijo el Señor que terminarían las vidas de quienes practicaban la idolatría? Ellos buscaban, ¿verdad?, refugio en dioses falsos, en esas creencias que habían en ídolos. El resultado fue, dice la misma cita bíblica, de verdad, Ezequiel 6:3, dice que iban a estar muertos.
O sea, prácticamente, ¿verdad? Ellos buscaban refugio en dioses falsos que ellos no podían dar ninguna, ¿verdad? Ninguna protección. Y al dejar al Dios, el resultado pues iba a ser la muerte, ¿verdad? Para ellos y también para sus familias. Así es, qué triste la condición. Y esto, hermano, justamente se ve antes de que la ciudad fuera destruida. O sea, estaban pasando calamidades y en lugar de buscar al Dios verdadero, se refugiaban en sus ídolos. Esperaban que ellos los libraran, que ellos los salvaban. Y si sus esperanzas estaban en un ídolo, eran unas esperanzas erradas, lamentablemente. Por eso eran fácil de engañar por los falsos profetas. Era muy sencillo. Así que, ¿qué evidencia de idolatría había entre el pueblo de Dios? La evidencia es que había ídolos y altares. Y como dijo el Señor que terminarían las vidas de quienes practicaban la idolatría, dijo que terminarían ellos muertos en medio de sus ídolos. Pregunta número 6. ¿Qué dramático mensaje dio Ezequiel al pueblo en el nombre del Señor? A nadie, de hecho, Pastor Enrique, le gusta que le digan que le va a ir mal, que va a sufrir, que se va a terminar algo, que lo que yo tanto he construido, he amado, me he esforzado por tener, va a ser destruido. A nadie le gusta eso. Y el pueblo esperaba un final para eso, pero distaba mucho del final que de verdad iban a tener, porque el pueblo, como ya mencionamos, esperaba que el fin iba a ser que Babilonia ya no iba a seguir, que ellos iban a lograr librarse, que se iba a acabar el cautiverio, los falsos profetas era lo que decían, y era el fin que esperaban. Pero ahora se les da algo dramático, algo para ellos impactante, también históricamente para nosotros hoy es impactante, y dice lo siguiente, Ezequiel capítulo 7, versículo 1, 3 y el punto apartado, versículo número 25. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tu hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. O sea, era algo de verdad dramático. Se les dijo de manera tan directa que el fin llegaba. Aquí ya no se usó simbolismo, hermano Enrique, ya no se utilizó una representación. Aquí se les dijo el fin viene. Y se les hizo ver, van a buscar la paz y no la van a hallar. Lo que distaba mucho del mensaje que ellos estaban recibiendo de los falsos profetas. Y aquí es bien... pero bien directo el profeta dando el mensaje de Dios y les hace ver cómo vendría la destrucción. Aquí ya no habla de sitio, aquí ya no habla de rodear, aquí habla directamente de una destrucción. Ya representaba no solo que la ciudad estaría rodeada, sino la destrucción final de Jerusalén ya después de ese asedio específico. Y dice una partecita de la nota. El centinela debe saber qué hora de la noche es. A Ezequiel, como centinela, como atalaya, se le dio a conocer en qué parte de la historia estaban, qué parte venía, y era lo que él tenía que anunciar. Era el mensaje que él tenía que dar, aunque fuera dramático, debía darlo, hermanos. Y este mensaje hoy tiene un significado también para nosotros. El mensaje que nosotros debemos dar ahora, sin demora, Pastor Enrique, es: el fin viene, el fin viene. Y no debemos demorarlo en darlo, porque es algo inminente. Y así como para este tiempo se dijo, buscarán la paz y no la habrá, también para el último tiempo se dice que el ser humano dirá paz y seguridad, pero vendrá sobre él destrucción repentina. O sea, la historia es para que nosotros entendamos a través de la experiencia del pasado también lo que puede acontecer en el futuro si nosotros seguimos el mismo camino. Si nos vamos por la desobediencia, tendremos el mismo resultado. Y si acatamos las recomendaciones de Dios, aunque la destrucción venga, nosotros seremos librados de la calamidad. Así que concluimos. Qué dramático mensaje dio Ezequiel al pueblo en el nombre del Señor. El mensaje fue: el fin viene destrucción. Pregunta número 7 y conclusión de esta lección. ¿Qué conexión existe siempre entre las acciones y sus consecuencias, Pastor Enrique? Bueno, sabemos nosotros que van de la mano, no las podemos separar. Sí. Alguien puede decir, yo estoy sufriendo y no tengo culpa. No es así, ¿verdad? Siempre las acciones tienen una conexión, ¿verdad?, con las consecuencias.
Ahora, si las acciones fueran buenas, pues los resultados serían agradables, de bendición de parte de Dios. Pero en estos casos siempre vemos que las acciones, ¿verdad?, malas del ser humano trae sus consecuencias. Dice Ezequiel 7:27 en la última parte: según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Así que ahí podemos ver de que Dios simplemente está dando el pago de lo que cada uno de nosotros puede hacer. En aquella época el pueblo se apartó de Dios, fue rebelde, ¿verdad? Se apartó de los mandamientos, buscaban dioses falsos, buscaban alianzas con otros pueblos pensando librarse del castigo, pero las consecuencias pues fueron terribles y no aprendían. Dios les dio tantas oportunidades, tantos llamados, desde el profeta Isaías, que empezó a hablar acerca de Babilonia. Jeremías predicó 40 años al pueblo para que se arrepintiera. Aún llamaba, ¿verdad?, llamó también a Ezequiel entre los cautivos después de una segunda deportación, y venía la tercera asedio, que va a ser más terrible. Y como dice en el estudio adicional, hermano Luis, de que Dios siempre, ¿verdad?, buscó la manera de alertar al pueblo. Dice que usó a Jeremías en Jerusalén, también usó a Ezequiel entre los cautivos en Babilonia, y usaba también a Daniel en la corte, ¿verdad?, con los nobles en el palacio. Así que Dios siempre tuvo comunicación con su pueblo a través de estos tres siervos de Dios. Siempre buscó la manera, pero como fueron rebeldes, conocemos las consecuencias, ¿verdad?, de la destrucción completa de la ciudad y del reino, ¿verdad?, de Judá. Ahora también dice en el libro de Abdías, dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Hermanos, y dice la nota también, es algo muy importante: los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza, en la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación, y en todas las desgracias que le persiguieron, en la dispersión no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Así que, hermanos, Dios nunca hace algo sin antes advertir. Ahora nos da muchas advertencias también a cada uno de nosotros. Y como dice al final de la nota de la pregunta 6, que los días de gracia ya son pocos, en los que tenemos que escuchar la voz de Dios y prepararnos para poderlo ver para una vida eterna. De otra manera, vamos a sufrir las consecuencias de nuestras acciones, que están muy relacionadas. Así es. Todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también segará. Así que es algo, como ya lo dijo el hermano, que va siempre unido y que en su momento terminará sucediendo de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Así que concluimos que conexión existe siempre entre las acciones y sus consecuencias. No se pueden separar. Ya lo mencionábamos, ¿por qué motivos? No se pueden separar estas dos cosas. Así que, hermanos, que el Señor pueda ayudarnos a entender estos mensajes con significados tan especiales, estas señales que se dieron, cómo fueron aplicables para ese tiempo, pero también cómo son aplicables para nuestro tiempo y para el tiempo venidero todavía. Así que Dios nos ayude a ir entendiendo todo eso. Vamos a finalizar haciendo una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos por la vida, por los mensajes que nos das a través de estas lecciones de escuela sabática. Gracias, Señor, por este registro de tu palabra, de lo que experimentaron estos profetas. En este caso, el profeta Ezequiel, Señor, comprendió cuántas invitaciones al arrepentimiento hiciste a tu pueblo. Ahora ayúdanos, porque este registro es para cada uno de nosotros. Ayúdanos a prepararnos, a arrepentirnos, Señor, de nuestras faltas y pecados. Haz esa obra en nuestras vidas, Señor, para poder ser obedientes y poder cosechar lo que sembramos, que sea de obediencia, para un día poderte ver para vida eterna. Bendice, Señor, este programa de Escuela Sabática. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan este programa. Que este estudio sea de mucha bendición para la vida espiritual de cada uno de tus hijos. Pues lo pedimos sin merecerlo, pero confiando en Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor pueda bendecir a todos. Gracias por acompañarnos y que la gracia de nuestro Señor pueda guiar vuestra vida. Se despide vuestro servidor Luis Argueta y también se despide el pastor Enrique Ramos. Pues ha sido un gusto, ¿verdad?, poder compartir con ustedes este estudio de la lección de Escuela Sabática. Que sea de mucha bendición para todos. El Señor les acompañe.